Primeros 90 días, el plan Desafío 90 de la campaña de José Antonio Kast. Bernardo Fontaine. Bernardo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Mira, aquí estamos, ¿no? Con mucha esperanza porque veo con claridad que Chile se está encaminando a abandonar un mal gobierno, a salir del pantano y a ser el Chile que nos llenó de orgullo, ¿no es cierto? El Chile que se desarrollaba, crecía. No perdemos el tiempo en la franja aquí, ya. No, pero es que es verdad. Oiga, yo creo que quiero partir con un mensaje de optimismo. ¿Es de los descolgados de Matei? Porque uno podría haber pensado que estábamos por Matei. Yo soy independiente de centro derecha y sigo siéndolo. Y lo que veo sí es que en la candidatura de José Antonio Kast toda la fuerza, toda la energía, toda la decisión para sacar a Chile del pantano donde estamos, para sacarlo de la situación que es muy crítica, ¿no? Tenemos una emergencia económica, una emergencia en seguridad, en inmigración ilegal, una emergencia social y también una emergencia que a mí me preocupa mucho, que es la emergencia de la crisis en la gestión del Estado. Y creo que José Antonio Kast es el presidente que necesitamos hoy día en Chile. Vamos a hablar de eso, ¿eh? Pero quiero preguntarle, porque este ha sido el tema de la semana y usted es uno de los protagonistas de la semana. Usted, dicen en Chile Vamos que usted es el autor de la idea del préstamo de los cotizantes al Estado para pagar beneficios a partir del próximo 1 de enero de la reforma de pensiones. Bueno, ¿acepta la paternidad? Bueno, sí, por supuesto. En buena hora yo propuse el préstamo para destrabar una reforma de pensiones que estaba totalmente atascada, ¿no es cierto? Con un gobierno que quería que todas las cotizaciones fueran al Estado y la mayoría de los chilenos, y incluyo yo, por supuesto, que siempre me la he jugado, a favor de que las cotizaciones fueran a las cuentas individuales. No, claro, pero no había otra forma y a usted se le ocurrió esta idea. ¿No es un poco raro ahora estar a favor de que se retrotraiga? No, porque esto efectivamente fue muy útil para destrabar la reforma y posibilitar un aumento de pensiones que está en la reforma. Pero la pregunta es esa. ¿Era la mejor política pública que los trabajadores le prestaran cotizaciones al Estado para subir pensiones? No, obvio que no. Era lo que era posible en ese momento. Ahora, si hay un gobierno... ¿Lo que era posible para lograr un acuerdo? Por supuesto, pero si hay un gobierno que está dispuesto a asumir un financiamiento distinto y los trabajadores se libran de la obligación de tener que prestarle cotizaciones al Estado, tanto mejor. Esto es una mejora de la reforma. No es un cambio en la reforma. Lo que pasa es que... pero había un acuerdo que se logró gracias a esto. Esto es lo mismo que cuando Janet Jara dice quiero terminar con las AFP, que ahora no lo dice, pero lo decía en el programa de primaria. Siempre lo ha querido. Siempre lo ha querido y probablemente lo siga queriendo. Lo que pasa es que otra cosa es que ya no lo plantea, pero lo planteó en el programa de primaria y era también, se le criticaba que era reabrir la reforma y no honrar un acuerdo, porque llegaron a un acuerdo que incluía que los AFP seguían vigentes. ¿No es deshonrar el acuerdo echar para atrás eso? Bueno, lo que realmente quiere Janet Jara, el Partido Comunista y toda la alianza de izquierda que la respalda, no es terminar con las empresas de la AFP, que por supuesto se pueden cambiar. Lo que quieren terminar es con la capitalización individual, ¿no? Quieren cambiar con el hecho que los trabajadores sean dueños de sus cotizaciones y lo que quieren es que el Estado sea dueño de las cotizaciones. Pero la pregunta es otra. La pregunta es, llegaron a un acuerdo en determinadas condiciones. Retrotraer esas condiciones no es por un lado o por el otro. ¿No es deshonrar el acuerdo? Pero imagínate, eso significaría que nunca se pueden mejorar las políticas públicas, que nunca se pueden mejorar. Y lo que estamos aquí planteando, no se sigue una cosa de la otra. Lo que estamos planteando aquí es mejorar la reforma. José Antonio lo que ha dicho es, yo no quiero que los trabajadores le presten cotizaciones al Estado. Sí quiero que suban todas las pensiones, y en esto quiero ser muy, muy claro, todas las pensiones tal como está estipulado en la reforma. Porque, mira... si se trata de mejorar las políticas públicas, supongo que primero hay que aplicarlas, digamos, y esta en particular empieza a regir el próximo 1 de enero con sus beneficios, digamos, o sea, falta un rato pero ¿o es una cuestión de principios, como dice Jorge Quiro? Pero sabemos que es mejor que el Estado financie el aumento de pensiones y no que la financie con un préstamo de los trabajadores. Eso lo sabemos. De hecho, tanto es así... No lo sabemos. Pero perdona, tanto es así... Jorge Quiroz dice hoy día que es una cuestión de principios, no es una cuestión de política pública. Pero mira, Iván... De mejor política pública. Esto a mí me sorprende un poco, porque cuando yo veo a algunas personas que critican esta idea de sustituir el préstamo por otro financiamiento, insisto, manteniendo los aumentos de pensiones, porque aquí Janet Jara, que nos tiene acostumbrados a una mentira a la semana, la mentira de la semana fue decir que esto afectaba al aumento de pensiones, mentira que fue secundada por los ministros del gobierno. Una vergüenza, ¿no es cierto? La verdad que está perfectamente claro en el programa, en lo que ha dicho José Antonio Kast, que la PGU se mantiene, la PGU se aumenta y se aumentan las demás pensiones tal como está estipulado la ley. Dicho eso,
a mí lo que me sorprende es que nadie ha dicho que es una mala idea sustituir el préstamo. No, sí, pues se ha dicho. La propia o sea, lo dijo Salvador Valdés, lo dijo Paula Benavides, lo dijo Soledad Ormazábal. Es una mala idea. No, dicen que no es posible. No. Dicen que es una mala idea. Dicen que es una mala idea por distintas razones que podemos discutir, pero dicen que es una mala idea. Pero Evelyn Matei, en entrevista en la CNN, hace algo 2 o 3 semanas, dijo con toda claridad que ella le gustaría reemplazar el préstamo. En el largo plazo. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el problema? Entonces estamos todos de acuerdo en que hay que reemplazar el préstamo. En el largo plazo dice Matei. No dice en el largo plazo, dice en la medida que el país crezca, etcétera, etcétera. Bueno, pero si lo dijo usted mismo hoy día en la tercera. Ahora, dicho eso, Evelyn Matei, a raíz de este tinglado, de este contubernio, de este problema, dijo, ¿sabe qué? No hay que meterse a arreglar una reforma de pensiones en la que ya estábamos de acuerdo y nos demoramos un montón de tiempo en arreglarla. Esa es la última posición de Matei. Bueno, nosotros pensamos que siempre hay que mejorar las políticas públicas. Siempre es oportuno estar del lado de los trabajadores. Es que le vuelvo a preguntar, ¿es un problema de mejorar la política pública, una política pública que todo esto no ha comenzado a operar? ¿O es un problema, como dice Jorge Quiroz hoy día en el DF+, de principios? Mira, yo creo que aquí hay que ser práctico. Si existe la posibilidad, y nosotros estamos convencidos de que tenemos la fórmula para hacerlo, de reemplazar el préstamo de los trabajadores al Estado por otro mecanismo de financiamiento, mira, ganamos todo. Ganan los jubilados, porque van a subir las pensiones igual como está estipulado en la reforma. Ganan los trabajadores, porque no le van a prestar la plata al Estado. Y el Estado, a su vez, no va a tener más deuda que la que tiene comprometida con la reforma de pensiones. ¿Cómo no va a tener más deuda? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo no va a tener más deuda? No va a tener más deuda, pues, Iván, porque hoy día esta reforma de pensiones lo que hizo fue comprometió al Estado a endeudarse con los cotizantes. Si uno reemplaza esa deuda... Sí, pero contablemente lo lleva en una cuenta aparte, no está en la deuda. Pero eso es una falta de transparencia, ¿no es cierto? Y lo voy a explicar al tiro. Una falta de transparencia que el FMI... Sí, pero la deuda está. O sea, el FMI es más o menos serio, digamos, en esto. No, evidente, pero eso no es el tema. El tema es el siguiente. ¿Cómo no es el tema no es la seriedad del FMI. ¿El tema es la deuda o no es la deuda? El tema es la siguiente. El Estado se comprometió en la reforma a endeudarse con los cotizantes. Sí. ¿No va a pagar esa deuda? Sí, por supuesto que la va a pagar. Es una deuda, ¿no es cierto? Ya. Ahora, si uno reemplaza esa deuda por otra deuda, ¿el Estado debe más plata? No, debe la misma plata. A otro acreedor. O sea, ¿pero cómo lo va a hacer? ¿Con bono? Si lo hiciera con bono, que es una alternativa y varias alternativas, y no es el momento de entrar en el detalle. Ese es uno de los problemas. ¿Cómo lo van a reemplazar? ¿Cómo van a financiar el aumento de pensiones? Si fuera con bono. ¿Cuál sería la idea y cuánto costaría? No cuesta más de lo que cuesta la reforma. ¿No es cierto? Porque es la misma deuda, lo único que estaríamos cambiando, si es que esa fuera la fórmula, que es una de las alternativas, lo que estaríamos haciendo, previo una ley que tiene que discutirse en el Congreso, por supuesto, es reemplazar una deuda que tenía el Estado con los trabajadores. Y que está en una cuenta deuda, aparte de la deuda. Por una deuda que tiene el Estado con otro acreedor. ¿Debe más plata el Estado? No. ¿Debe la misma plata? No, pero está contada de otra manera. Ah, bueno, pero eso es que ese es un punto muy importante. Pero tiene un efecto eso, po. Sí, pero es que ese es un punto de... No tiene efecto. ¿Cómo no tiene efecto? Ese sí que es un punto de principio. Para nosotros, la situación fiscal es mucho más mala que lo que ha declarado el exministro Marcel. Y una de las cosas es que hay una cantidad de deudas que están bajo la línea, bajo la alfombra, para que nos entendamos, ¿no es cierto? Una deuda es esta, y eso está mal. Las deudas deben ser transparentes. El Estado debe decir cuánto debe. Los chilenos tenemos derecho a saber cuánto debe el Estado en total. No porque se anota en una línea o en otra línea, la deuda es distinta. La deuda hay que pagarla igual. Entonces, esto fue una contabilidad creativa para esconder una deuda bajo la alfombra. Y eso nos parece que no es el ideal. El ideal es que esta deuda sea transparente. Y el ideal es que no sean los trabajadores los que le presten la plata al Estado, sino otra fuente. Ahora, dicho eso, la gente de Chile Vamos, que está en contra de esta idea, dice que de esta manera habría que ir todos los años a la discusión de la ley de presupuesto a pedir la autorización al Congreso para este beneficio, que además es un beneficio definido y fijo, digamos. Eso es absurdo. Todos los años habría que ir, todos los años el Estado tiene déficit porque ha gastado como país en guerra, ¿no es cierto? Y de hecho hay que decirlo claramente aquí, ¿no es cierto? El ministro Marcel tiene poco que celebrar, porque lo que tenemos, ¿no es cierto?, es un Estado que ha crecido y gastado. Los que se han apretado el cinturón aquí son los ciudadanos, el Estado no. Dicho eso, todos los años el Estado tiene déficit, todos los años tiene que pedir deuda. Deuda para las subvenciones, deuda para la PGU, deuda para los carabineros,
Da lo mismo para reducir la deuda. O sea, hay que hacer el trámite igual, digamos. Suponer de que, va a haber una discusión sobre pensiones distintas de los otros gastos del Estado es absurdo. Esto es un solo paquete donde el Estado gasta una cantidad de plata en exceso y se endeuda para todos los fines. ¿Para cuál fin fue para la deuda? ¿Fue para la PGU? ¿Fue para ponerle, ya, ¿no es cierto? Pero ¿no abre eso la posibilidad de que algunos parlamentarios se pongan creativos? Esa posibilidad siempre existe hoy día. No, pues no existe ahora. Pues. Existe hoy día porque el fondo va a ir acumulando plata en exceso. Sí. Y esa plata en exceso, ¿tú no crees que va a haber la tentación de los parlamentarios de, en vez de pagar el préstamo anticipadamente, de subir los beneficios de las pensiones? Bueno, se supone que la reforma provee de una gobernanza a ese fondo, porque si no se cae y se estamos en la vez. Pero esa gobernanza, razón que es un riesgo, esa gobernanza está sujeta a la ley. La ley se puede cambiar por la mayoría del Congreso, cualquier ley, ¿no es cierto? Entonces, gobernanza o no gobernanza, es exactamente lo mismo. Entonces, para mí todo esto es una tremenda exageración, Iván. Es una tremenda exageración. Yo veo que es clarísimo esto. Si mejoramos la reforma de pensiones, los pensionados ganan porque van a subir las pensiones, a pesar de las mentiras que le diga Janet Jara. Los cotizantes, los trabajadores van a ganar porque no le van a prestar al Estado. Y el Estado se va a endeudar en lo mismo, va a tener que pagar exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Desde el punto de vista político, más allá de que esto sea una tremenda trifulca o exagerada, como usted dice, ¿no fue un error plantear este asunto? ¿Y por una cuestión de principios, como dice Quiroga? No, yo creo que nunca es un error mejorar las políticas públicas. Nunca es un error estar del lado de los trabajadores. Ahora, esto... O sea, ¿usted no está de acuerdo con Quiroga en que esto es un asunto de principio? Sí, puede ser un asunto de principio, pero es que para mí esto es una cosa muy práctica. Es como decir, mire, yo tengo una casa y tengo un crédito hipotecario con un banco y lo cambian por otro banco. Es una cosa de principio. Sí, puede haber una razón de principio también, pero para mí es una cosa muy práctica. En esto hay que ser súper pragmático, digamos, ¿no es cierto? Ahora... O sea, estamos haciendo un refinanciamiento, pero no... Ya, ok. No, está claro. Claro, ahora lo importante aquí es quiénes ganan. Ganan los pensionados, ganan los trabajadores, porque no van a tener que prestarle al Estado. Y eso me parece bueno a mí, me parece correcto. Ahora, lo que era bueno para la reforma de pensiones, para el acuerdo de pensiones, era malo. No, en mi opinión, yo propuse la idea, así que era bueno. Pero hoy día hay otras circunstancias. Y se puede hacer una mejora a la reforma. Hay otras circunstancias que es una elección presidencial. Oiga, usted está a cargo del desafío 90 días, que es lo que tiene que hacer un eventual gobierno de José Antonio Kast en los primeros 90 días. En los primeros 90 días, ¿reforma tributaria? Mira, claro, el encargo es lo siguiente. Yo estoy encargado de la estrategia de cambio, que significa planificar la implementación del programa partiendo por el desafío 90 días, que es las acciones y las tareas que vamos a abordar. Por supuesto, si resultamos elegidos, sí, y claro, si no resultamos elegidos, todo el trabajo que hacemos va a estar a disposición de la candidata o candidato ganador de la primera vuelta de la oposición, es asignar y priorizar y determinar el calendario de las tareas y acciones que vamos a hacer en los primeros 90 días y después sigue, ¿no es cierto? Ya. Ahora, el desafío 90 días, por supuesto que va a tener un conjunto de proyectos de ley que vamos a presentar inmediatamente, entre otros una reforma tributaria, pero muchos más. O sea, eso se presenta también dentro de los 90 días. Por supuesto. También vamos a tomar una serie de acciones administrativas y acciones de gestión del Estado para que los chilenos empiecen a sentir el cambio, ¿verdad? Por supuesto que no vamos a poder arreglar la agudas emergencias que sufre Chile en 90 días, eso sería una locura. Pero sí podemos hacer acciones concretas que signifiquen, por ejemplo, ir recuperando los territorios, recuperando los barrios para que haya seguridad, ¿no es cierto? Esto no se va a hacer de la noche a la mañana ni con una varita mágica, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a ir, en términos de seguridad, ir recuperando espacios para los chilenos paso a paso, barrio a barrio. Vamos a ir controlando la inmigración ilegal en forma decisiva y activa. Vamos a ir implementando medidas para mejorar el empleo. Tenemos una tremenda crisis de empleo, ¿no es cierto? Tenemos el empleo más alto, uno de los más altos de los últimos 15 años, sacando la pandemia, por supuesto. Entonces, tenemos mucho que hacer. Y yo quiero enfatizar un tema. Nos hemos puesto una meta muy exigente. Sí, porque en realidad uno podría decir, ¿para qué hacer un plan de desafío 90 días, ¿no es cierto? Y no cualquiera puede hacer plan, pero tenemos los equipos, tenemos la urgencia, tenemos las ideas claras de lo que queremos proponer hacer. Hay una cosa... y eso es lo que nos mueve. Lo que nos mueve, para terminar, Iván, es que no perdamos ni un minuto de tiempo si es que resultamos elegidos. Que lleguemos a aplicar al tiro los cambios que Chile necesita. Aprovechando la experiencia que tuvo este gobierno, entre otras cosas. Oiga, hay una cosa que no me suma, porque
Jorge Quiroga hoy día en el DF más dice que la reforma tributaria son como 3.000, en redondo, 3.000 millones de dólares en 4 años, que deja de percibir el fisco, más los 6.000 millones que van a recortar en 18 meses. No, más no, menos. A ver, ¿cómo? No, pues, si el... Van a dejar de recibir 3.000. Cuando uno deja de cobrar un impuesto, o cobra un impuesto más bajo, recibe menos ingresos, ¿no es cierto? Pero si uno deja de gastar, no necesita esos ingresos. Ya, o sea, digamos no se suman. Ok, digamos que son 6.000. ¿De dónde los van a sacar? Porque aquí Quiroga habla algo del Transantiago y de las licencias médicas, pero... Mira, nosotros tenemos identificado, y estamos identificando, porque este desafío de 90 días partió el día lunes, ¿no? Así que no me pueden pedir, digamos, todos los detalles y todo el trabajo terminado. Pero más o menos hay una... nosotros tenemos identificado que hay una serie de gastos en exceso, gastos improductivos que hace el Estado, directamente abusos. O sea, cuando hablamos de las licencias médicas, ahí tenemos una cantidad de plata grande, ¿no es cierto? Que licencias médicas truchas de empleados públicos, pero también de empleados privados que los paga FONASA, o sea, las paga el Estado. Tenemos el tema de bolsones de corrupción, como fueron las fundaciones truchas que aparentemente financiaron al Frente Amplio o intereses personales. Y tenemos también programas mal evaluados, que hay que reducir. Tenemos otras acciones que requieren cambios legales. Todo eso suma 6.000. Fíjate que a mí me llama la atención una cosa. Yo de repente veo gente que dice, oye, esto es imposible. Bueno, en el caso de la candidata Jara... Fácil no se ve, digamos. No, es una meta muy exigente, eso es verdad. Pero es que la crisis es tan grande que la solución no puede ser darle una aspirina. Bueno, ahí se nos cae el carné un poco, pero una aspirina era un analgésico. Un remedio que servía para todo y que era de acción poco profunda. Entonces, nosotros no podemos hacer unas mejoras de gestión aquí y allá en el Estado. Nosotros lo que necesitamos es un cambio grande. Y por eso este ajuste fiscal es grande. Ahora, ¿es tan grande? ¿Es imposible? Fíjate que cuando uno... Lo que pasa es que hay poco detalle, entonces uno tiene derecho como a ponerlo en duda, porque ¿sabe qué? Que llevamos hartas campañas presidenciales en el cuerpo, entonces siempre se habla de que van a recortar cosas y finalmente el gobierno de Sebastián Piñera no recortó nada, digamos. Claro, pero mira, primero yo veo que hay gente que critica esto y cuando fue gobierno no lo hizo. La candidata Jara, por ejemplo, este gobierno lo único que ha hecho es aumentar el gasto. Por tanto, obviamente ella, ninguna sorpresa... Pero tampoco andaba prometiendo el recorte. Ninguna sorpresa, ella dice es imposible. No, pero ella dice hoy día es imposible bajar los gastos fiscales. Bueno, obvio que es imposible para ella. Segundo, nadie que critica esto de otros sectores ha dicho que esto está equivocado. Todos dicen que no lo pueden hacer. No dicen que el Estado chileno no necesite un ajuste de ese tamaño. No, Nadie lo ha dicho. El Consejo Fiscal Autónomo piensa lo mismo. ¿Verdad? Exacto. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es que no son capaces de hacerlo? ¿O el problema es que está mal la medida? La medida está bien. Ahora, la medida está bien. Lo que pasa es que el mecanismo, porque al mismo tiempo, lo dice Quiroga, lo dice José Antonio Caz hoy día en una entrevista en el Mercurio, dicen, vamos a recortar estos 6.000 millones en un año y medio, pero no vamos a tocar ningún beneficio social. Y uno se pregunta, ¿cuánto valen los operadores políticos? ¿Cuánto valen las licencias de FONASA? ¿Cuánto vale el bono bolas de oro? Las cosas que pueden cortar realmente, digamos. Bueno, pero mira, yo te voy a decir una cosa de orden de magnitud. El gasto fiscal crece 3% al año. Esos son 2.400 millones de dólares, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos diciendo es volver al nivel de gasto que tenía Chile, digamos, hace 3 años. Quiero dice 2, pero pongámosle 3. Entonces, tú dices, oye, y hace 3 años faltaba la plata en el Estado, digamos, no se pagan las pensiones, no había combustible para los carabineros, los ministros en sus oficinas no tenían aire acondicionado. Entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces, aquí estamos hablando de un ajuste que es del 7% en promedio. Eso no es un ajuste, digamos, imposible. Entonces, se exagera mucho. Ahora, ¿qué es lo importante aquí de nuevo? Nosotros venimos a cambiar Chile, venimos a hacer que Chile despegue económica, social e institucionalmente. Y entonces estamos promoviendo medidas gruesas, profundas, o sea, un cambio profundo, no un mero mejoría parcial. Y eso me parece muy importante. Y añado otra cosa. En estos últimos años ha sido evidente que ha quedado
al descubierto que hay una tremenda crisis en la gestión del Estado, que se manifiesta, por ejemplo, en las licencias truchas o en las fundaciones robadas la plata, pero también se manifiesta, ¿no es cierto?, cuando hay un ministro de Vivienda como Carlos Monte que no se hace cargo de la reconstrucción, de vivienda. Entonces uno dice, ¿para qué está en vivienda? Se manifiesta, por ejemplo, en que una ministra del Trabajo como Janet Jara, lo único que hizo fue tomar medidas que produjeron desempleo y ella nunca hizo honor a su nombre de ministra del Trabajo. Y también se manifiesta, por ejemplo, cuando una jueza se equivoca aparentemente, o se equivoca de verdad, manda 2 mails y termina en libre los sicarios. Entonces, no me digan que el Estado se administra perfecto. No me digan que no hay posibilidad de mejorar la eficiencia y de recortar gastos. Porque ahora, todos los días vemos un exceso de gasto. Es difícil, y hay otros que prevén que también pueden pasar cosas con ese recorte, como por ejemplo Jorge de Sormó, a quien supongo que usted le tiene respeto como economista. Fue profesor mío, así que no solo le tengo respeto, tengo admiración. Admiración. Bueno, él dice, vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast que en un gobierno de Belín Matei. ¿Qué piensas? Mira, por la admiración que le tengo, yo no quiero polemizar con él para nada. Bueno, además el marido de la candidata. Digamos, pero bueno, pero ese es el planteamiento. Y no solo él, digamos. Pero yo me remito a los hechos. Sebastián Piñera tuvo un programa radicalmente distinto al de José Antonio Kast. Y sin embargo, le hicieron la vida imposible, ¿no? Hubo un estallido social, todo lo que sabemos. Entonces, Belín Matei se dice que es heredera de Sebastián Piñera, que fue un gran político, por lo demás. Entonces, bueno, yo digo, ¿habrá alguna diferencia? A mí me parece que los hechos no dicen que haya una diferencia. Y es más, lo que yo veo más es que el Chile de hoy es distinto. Y eso es lo que conecta muy bien la candidatura de José Antonio Kast con los ciudadanos. Los ciudadanos hoy día queremos cambios grandes, queremos cambios de verdad, queremos salir del pantano. Porque Chile además va en decadencia, va camino a su desarrollo, ¿no es cierto? Y por tanto tenemos que hacer todo el esfuerzo para enfrentar la emergencia de seguridad, de inmigración, de económica, social, con la máxima energía y prontitud y con medidas gruesas. En materia tributaria nosotros tenemos una diferencia importante, por ejemplo. Bernardo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias. Con Bernardo Fontaine, esta mañana aquí en Mesa